Buenas, os grabo esta clase para el martes de la huelga. Lo que voy a tratar hoy es el 3.6, la guerra de sucesión. Hoy lunes, bueno, ayer para vosotros, estuve introduciendo, estuve tratando el epígrafe 3.5, que es el de la cultura, sociedad y economía de los siglos XVI y XVII. Y tengo una presentación que veré con vosotros del arte, del arte en esa época, que es, si queréis echarle un vistazo, es la presentación del 3.5, la tenéis aquí, pero ahora voy a ir directamente con el 3.6. El 3.6 es pasar ya al siglo XVIII, que es la guerra de sucesión, la paz de Utrecht, que es la paz que se firma para acabar con la guerra de sucesión, y son los pactos de familia que van a ser las principales alianzas militares del siglo XVIII. Se trata de un epígrafe que va, por tanto, de los conflictos militares del siglo XVIII. Que, bueno, pues ya sabéis, al final la historia militar nos sirve un poco de estructura para luego explicar la política, para explicar la economía, y bueno, pues al final el epígrafe pues va de eso. Bueno, si veis es un epígrafe relativamente preciso, yo creo que es bastante fácil de entender. Y por ello, pues voy a intentar profundizar un poco con la presentación y voy a hablar de otro tema que específicamente no va en este epígrafe, sino que va después, pero bueno, ahora os lo comento. Así que venga, voy con la presentación. Bueno, este es el 3.6, de nuevo digo. Los epígrafes que nos quedan hasta, vamos, a partir de ahora son del 3.6 al 3.9, son todos del siglo XVIII y son sobre, el primero es de la guerra de sucesión, cómo entran los Borbones y qué política militar van a seguir. El siguiente epígrafe será de cómo la monarquía borbónica va a introducir formas distintas de gobernar y de reformar el Estado. Luego, las reformas de los Borbones en América y por último, sociedad, economía y cultura del siglo XVIII. Así que bueno. ¿Quiénes son los Borbones y bueno, a qué reyes tenemos que mencionar? Bueno, recordar que Carlos II, que le tenéis aquí a la izquierda, Carlos II muere sin descendencia porque él había sido, vamos, él era una persona que no podía tener descendencia, era estéril, y por ello durante su reinado va a haber un gran conflicto por ver quién le sucede. En su testamento va a elegir a Felipe d'Anjou, que pertenecía a la dinastía francesa de los Borbones. Con Felipe d'Anjou se inicia el cambio de dinastía y los reyes que tenemos que conocer son Felipe V, sus fechas de reinado 1700 a 1746, aunque durante su reinado habrá un año en el que decidió abdicar en su hijo, lo que pasa es que el hijo muere muy joven, Luis I. Luego tenemos a Fernando VI, 1746-1759, y luego tenemos a Carlos III, 1759-1788. Tanto Carlos III como Fernando VI van a ser hijos de Felipe V, solo que con diferentes mujeres. Bueno, son reyes que políticamente eran bastante mediocres, bastante incapaces. Fernando VI últimamente se le está reivindicando bastante y Carlos III se le recuerda bastante bien en Madrid, es el conocido como el mejor alcalde de Madrid, pero no son reyes que destacaran por su inteligencia, ni mucho menos. Lo que sí que acertaron, y es muy importante, es que van a permitir que gobiernen en España en ese momento hombres, porque ya sabéis que al final esta sociedad es hiper machista, aquí solo manda a los hombres, hombres capaces, eso sí, y bastante conscientes de que la monarquía hispánica requería de reformas. Aquellas reformas que Olivares había intentado llevar a cabo y no pudo, pues esta nueva dinastía, con el apoyo de los Borbones, con el apoyo de Francia, pues sí que lo va a llevar a cabo. Bueno, hasta hace no mucho, el cambio de dinastía de los franceses se había visto como un gran cambio, porque se veía que la llegada de los Borbones, que es una dinastía francesa, pues suponía el cambio total de la cultura política en España, ¿no? Era como un gran cambio, una ruptura radical. Desde un punto de vista de introducción de la política francesa, extranjerizante.
Hoy en día esta visión está mucho más matizada, no se ve como un cambio tan brutal, el cambio de la dinastía. Por un lado, esto ya os lo he comentado, varias de las reformas que van a permitir la recuperación económica y demográfica de España ya se habían introducido durante el reinado de Carlos II, desde 1680. Por otro lado, no solo va a entrar influencia francesa, sino que también va a entrar en España influencia italiana, influencia inglesa, con la Ilustración. Y además, lo que es el bando español, la tradición hispana, se va a mantener durante el reinado. Con lo cual no es un cambio tan radical la llegada de los franceses. Bueno, entrando un poco más en profundidad de quiénes son estos tres reyes, Felipe V fue un rey que tenía verdaderos problemas mentales. Era un rey que, bueno, pues tuvo una serie de episodios de verdadera locura durante su vida en los que pensaba que era una rana, en los que hacía sus necesidades donde no debía. Durante su reinado incluso va en 1724 a abdicar en su hijo, cuando Felipe V todavía era, bueno, no estaba, físicamente estaba sano, mentalmente no. Va a abdicar en su hijo Luis I, que tenía 17 años, pero murió muy joven en ese mismo año, de manera que va a volver a gobernar Felipe V. Felipe V, por lo tanto, un rey que no fue muy capaz, pero que vamos a ver después que durante su reinado sí que se van a producir, vamos, va a tener poder ciertas personas que sí que van a tener bastante éxito en la política exterior e interior de la época. Muy destacada importancia va a tener su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Perdón. Fernando VI, que era hijo de Felipe V y su primera esposa, no esa Isabel de Farnesio que he mencionado. Fernando VI fue un periodo en el que se van a producir bastantes, vamos, va a haber paces, no hay tantos conflictos como con su padre, Felipe V, que sí que hubo constantes guerras. Y el ahorro de dinero que va a suponer las paces va a ser muy bien aprovechado para reconstruir la potencia naval española, que en el siglo XVII por las crisis debido a ese déficit fiscal crónico, pues la flota española había perdido potencia. Durante el reinado de Fernando VI, la flota española se convierte en la segunda flota más importante del mundo. También se van a empezar a desarrollar obras públicas como canales, se va a llevar a cabo un catastro muy importante, es el catastro de Ensenada. Y además es un periodo en el que se introduce muy fuerte la ilustración, muy promovida por la corona, por el Fernando VI y su mujer. Con lo cual, el reinado de Fernando VI relativamente positivo. Y Carlos III es un hijo también de Felipe V, pero con Isabel de Farnesio, con su segunda esposa. Y hereda porque Fernando VI no había tenido un hijo varón. Carlos III era una persona bastante hecha al gobierno porque ya había gobernado en Nápoles y en Sicilia desde 1734, con lo cual él tenía ya conocimiento sobre cómo había que gobernar. Va a tener que renunciar a esa corona de Nápoles y Sicilia para heredar la corona de España, y él va a ser uno de los grandes representantes del despotismo ilustrado, que ya explicaremos lo que es, aunque imagino que os sonará por el lema este de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Durante su reinado van a llevarse a cabo importantes reformas, principalmente ilustradas, aunque van a tener bastantes matices y van a tener muchas resistencias por la sociedad de la época. Ya lo explicaremos más en otros epígrafes. Vale, ahora, ¿cuál va a ser la política exterior y militar durante estos reinados? Bueno, pues el siglo empieza con la Guerra de Sucesión, que es la guerra que va a marcar todo el resto del siglo, que dura 13 años, de 1701, 1702 a 1714, y se debe a que había dos posibles candidatos con los mismos derechos al trono español, una vez que Carlos II había muerto sin descendencia. Tenemos por un lado al heredero que había elegido Carlos, que era Felipe d'Anjou, de la Casa Borbón, es decir, francés, y por otro teníamos al archiduque Carlos,
que él pertenecía a la familia de los Habsburgo, él era un Austria. En este árbol genealógico nos muestra a ambos, a Felipe d'Anjou y al archiduque Carlos. Ambos eran hijos de hermanas de Felipe IV, eh, y por otro lado ambos eran nietos de hermanas de Felipe III, de manera que tenían exactamente los mismos derechos a la corona española. Durante el reinado de Carlos II se había nombrado heredero a Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe era nieto de Luis XIV. Luis XIV de Francia, que le tenéis aquí a la derecha. Luis XIV de Francia es el primer monarca absoluto o absolutista de Europa y era la principal potencia hegemónica en Europa, Francia. De manera que los políticos que rodeaban a Carlos II habían pensado que Felipe d'Anjou, por ser francés, iba a ser el único capaz de mantener la integridad territorial de la monarquía hispánica. Debido a que la monarquía hispánica era muy débil en esta época, se pensaba que solo teniendo de aliado a Francia se iba a poder mantener todos los territorios sin que se disgregaran, sin que Castilla, Aragón, Nápoles, Países Bajos terminaran separados de la monarquía hispánica. Bueno, cuando muere Carlos II, Felipe de Anjou entra en España y es coronado como Felipe V. En un principio parece que no tiene oposición, pero el emperador de Austria va a negar que el heredero legítimo es Felipe, iniciando las hostilidades en Italia contra la monarquía hispánica en este caso, de Felipe V. Y Austria va a contar con apoyos, porque las potencias europeas, que no son Francia, están alarmadas ante la idea de que Francia y España formen una alianza excesivamente poderosa. Por ello se va a producir un bando contrario a la sucesión de los Borbones en España. El temor era que, vamos, el temor era que Francia y España pudieran unirse debido a que Luis XIV, una vez que su nieto es el rey de España, va a mandar a Felipe V, qué es lo que tiene que hacer. Realmente Luis XIV le indicaba a Felipe V, a Felipe d'Anjou, le indicaba cuáles eran las medidas que había que tomar en España, es decir, actuaba como si fuera el rey efectivo de España. Y Luis XIV además había reconocido que Felipe V tenía derecho a poder heredar el trono de Francia, de manera que podía ocurrir que cuando muriera Luis XIV, Felipe V, rey de España, heredara también la corona francesa, de manera que Francia y España se convirtieran en una sola corona. Esto generaba terror entre las potencias europeas, sobre todo Inglaterra, Holanda, esas provincias unidas, Portugal, Saboya y Austria. Esos países se van a unir entre ellos y van a dar inicio a la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión fue una guerra tanto internacional, europea, como una guerra en España. En el caso de Europa, va a ser un conflicto entre Francia y España aliadas contra la Gran Alianza Antiborbónica, que era el otro bando, era el bando que se oponía a los Borbones. ¿Y quiénes lo forman? Pues son principalmente Austria, con la ayuda de Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya. Y hay que sabérselos, hay que saberse quiénes son los enemigos de los Borbones en la Guerra de Sucesión. Y en el caso de España, lo que va a ocurrir es que se van a enfrentar, por un lado, la corona de Castilla, que en su mayoría, aunque no todos, apoyaron a Felipe V, contra Aragón, quien en su mayoría apoyó a Carlos de Austria. Vale, ¿a qué se debe esto? Castilla, ya sabemos que tenía una tradición autoritaria, mientras que Aragón tenía una tradición más pactista que defendía los fueros. Francia, y Felipe V, por tanto, que es un Borbón, es un país absolutista. Ay, madre mía, la que ha armado.
Francia y Francia, en este caso Felipe V, sabemos que son absolutistas. De manera que Castilla no se opone tanto a la idea del absolutismo. Pero Aragón sí. Aragón es completamente antiabsolutista. Y eso hace que se opongan muy claramente a los Borbones, porque los Borbones son absolutistas. Entonces Aragón, la corona de Aragón, va a preferir no apoyar a los Borbones para así rechazar su absolutismo. Bueno, en este mapa que tenéis aquí os sale por un lado el bando formando por los Borbones, Francia y España, que sale aquí en verde, voy a usar el verde mejor. Pero cuando hablamos de España nos referimos principalmente a la zona de Castilla, junto a Francia. Y luego en el otro bando, entre la alianza antiborbónica, tenemos a Gran Bretaña, a Portugal, a Holanda, a Austria y a Saboya. Y luego incluiría también algunos territorios del Imperio Alemán. Bueno, este mapa también nos lo pone con otro color. Tenemos Francia y Castilla. Y por el otro lado tenemos Aragón, Portugal, Gran Bretaña y Austria. Y luego Países Bajos y Saboya. Vale. Bueno, la guerra, voy a utilizar este mapa mejor. La guerra tiene varias fases. En un principio parecía que Felipe iba a ganar la guerra, pero, pero Carlos va a ganar fuerza y va desde Portugal a llegar 2 veces hasta Madrid, hasta la capital. Pero en la capital se encuentra con que no tiene muchos apoyos y va a tener que irse de Madrid 2 veces. 2 veces que entra en Madrid, 2 veces que se retira porque no tiene muchos apoyos. La situación se va a alargar, la guerra va a ser bastante dura y en 1711 las tornas, vamos, el desarrollo de la guerra va a cambiar de forma muy importante porque el hermano del archiduque Carlos, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, muere. Y por ello Carlos es nombrado nuevo emperador. Y eso tampoco le va a gustar a Inglaterra. Inglaterra se había decidido a apoyar a Austria y a Carlos porque querían evitarse que Francia y España acabaran unidas. Pero es que si Carlos es ahora emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y además hereda la corona española, eso va a suponer que se formara un nuevo bloque hispano-alemán al estilo de Carlos I. Carlos I de España, V de Alemania. Y eso desde luego no era algo que le gustara mucho al Reino Unido. Por ello Inglaterra va a empezar a presionar para finalizar la guerra, empezando unas largas negociaciones de paz que terminarán con la Paz de Utrecht de 1713. La Paz de Utrecht de 1713 va a ser el fin de la guerra de sucesión en el caso, vamos, en lo que es en el ámbito internacional. Pero Austria no va a renunciar al trono de Carlos. Y no va a ser hasta la conquista de Cataluña en 1714 y la conquista de Mallorca, ambos eran territorios que se negaban a que Felipe fuera el rey de España. Cuando se conquistan estos dos territorios, Cataluña y Mallorca, ya sí que habrá acabado la guerra de sucesión. Bueno, voy a explicar un poco la paz de Utrecht. La paz de Utrecht son una serie de tratados bilaterales, es decir, son sobre todo tratados entre España y Austria, España e Inglaterra. Son una serie de tratados bilaterales para acabar con la guerra de sucesión y el principal país vencedor va a ser Inglaterra. Inglaterra con el sistema de Utrecht va a pasar a estar en la liga de las grandes potencias europeas. Y a partir de la paz de Utrecht, Inglaterra va a iniciar un ascenso que va a terminar 50 años después con Inglaterra como la gran potencia mundial, hegemónica, pero ya no en Europa, sino en todo el mundo. Bueno, decir que Cataluña va a ser tomada tras un largo asedio, que posiblemente podía haberse evitado, pero que lo cierto es que una vez que ocurre,
Va a haber gente que culpe al rey, a Felipe de Anjou, por como de excesivo revanchismo, ¿no? De odio a los catalanes por haberse opuesto a que él sucediera a la corona española. Y bueno, pues Barcelona va a ser asediada, va a ser bombardeada y eso no se va a olvidar. Cataluña va a tener ese recuerdo y hoy día en el nacionalismo catalán se recuerda mucho ese hecho, ¿no? Del rey de España bombardeando la capital, bombardeando Barcelona. Bueno, a ver, voy a hablar ahora otra vez de la paz de Utrecht. ¿Qué va a conseguir Inglaterra en la paz de Utrecht? Que es Inglaterra, recuerdo, es la gran vencedora de esta guerra de sucesión y del sistema de Utrecht. Bueno, pues las ventajas del Reino Unido son principalmente mercantiles, aunque también va a tener ventajas territoriales. El Reino Unido va a conseguir de España el asiento de negros, es decir, el monopolio para vender esclavos negros en América. En un inicio es durante 30 años, pero posteriormente va a continuar. No como monopolio, pero el Reino Unido sí que podrá tener acceso a la venta de esclavos, que era un gran negocio. Esto supone que el comercio en América Vamos, esto supone que el Reino Unido tenga por primera vez el derecho a poder comerciar en América, que antes no lo tenía para nada. Solo podía comerciar con América, España, por lo menos desde un punto de vista legal. Otra de estas ventajas es el navío de permiso. Es la autorización para que el Reino Unido pueda enviar un navío al año con 500 toneladas de mercancía para vender. De nuevo, esto es el final del monopolio español en América. Por lo menos el final del monopolio comercial español. Os pongo ahí además ambas concesiones utilizadas para camuflar un amplísimo contrabando en la América española. Las ventajas territoriales que consigue el Reino Unido son Gibraltar y Menorca, que pasan a ser ambas territorios del Reino Unido, lo que permite al Reino Unido penetrar en el mar Mediterráneo, poder controlar el comercio en el Mediterráneo, que al Reino Unido le interesaba mucho, no era un territorio en el que tuvieran fácil acceso. También van a conseguir Terranova por parte de Francia, lo que va a permitir la entrada una entrada mucho más fuerte en las 13 colonias. Y luego, desde luego, de Canadá. España, en cambio, va a ser la gran perdedora de la Paz de Utrecht. España en la Paz de Utrecht consigue a su favor el reconocimiento de Felipe V como rey. Pero a cambio España va a tener que ceder todos los territorios europeos. A Saboya se le va a entregar Sicilia y a Austria se le entregan los Países Bajos, el Ducado de Milán, Nápoles y Cerdeña. Más adelante, Saboya y Austria van a intercambiar Sicilia y Cerdeña, de manera que Cerdeña pasará a ser de Saboya y Sicilia va a pasar a ser de Austria. Vale, aquí lo tenéis en el mapa. Os sale que para Austria pasan a ser Cerdeña, que luego será Sicilia, Nápoles, Milán y los Países Bajos. Mientras que Saboya consigue Sicilia. Tenéis ahí. Y el Reino Unido lo que consigue es Gibraltar y Menorca. Con lo cual, repito, la paz de Utrecht es el fin de los territorios europeos españoles que se entregan a Austria y a Saboya. Es la gran victoria del Reino Unido, que consigue ventajas comerciales, navío de permiso, asiento de negros, y que consigue también ventajas territoriales Gibraltar y Menorca. Bueno, la paz de Utrecht va a instaurar lo que se llama el sistema de Utrecht, que os lo he puesto aquí arriba, sistema de Utrecht, que supone un nuevo equilibrio en Europa. Si desde la paz de Westfalia de 1648 Francia había sido la gran potencia hegemónica, eso dura solo hasta la paz de Utrecht. La paz de Utrecht
acaba la hegemonía francesa y aparece un nuevo orden de equilibrio europeo. Hay un equilibrio entre tres grandes potencias que son Francia, Austria e Inglaterra, o Reino Unido. Francia, Austria e Inglaterra. Francia tiene una gran primacía intelectual, pero tras las numerosísimas guerras de Luis XIV acaba agotada. Austria era el territorio más poblado y más extenso de Europa, pero tenía el problema de que era muy poco unitario, un poco lo que le había pasado a Carlos V. Mientras que Inglaterra era la principal fuerza marítima y comercial del mundo. A partir de ahora, lo que va a ocurrir es que el sistema internacional se va a basar en alianzas en torno a estas tres potencias. Francia, Gran Bretaña y Austria van a estar constantemente enfrentados y lo que va a ocurrir es que va a haber conflictos en Europa, siempre se van a meter las tres potencias y el resto de países tienen que aliarse con una u otra potencia. En el caso de España, pues se va a aliar principalmente con Francia. Bueno, voy a leer un poco lo que pone aquí en la presentación. Hay un nuevo sistema de rivalidades entre estados que se aliaban formando bloques que mantuvieron un poder más o menos igual, para así garantizar la paz mediante un inestable equilibrio entre las potencias. Es el siglo de la Ilustración, del siglo de las luces, y la razón había llegado incluso a las guerras. Las guerras en este periodo van a ser menos frecuentes, van a ser más profesionales, y son guerras que cuando acaben y se firmen paces, van a ser paces más equitativas que antes. Son guerras en las que se intenta recomponer el equilibrio previo a que se iniciara el conflicto, para intentar evitar que haya nuevas guerras al poco tiempo de que acabe cada conflicto. Vale, ahora, dentro de este sistema de Utrecht, una vez que ha acabado la guerra de sucesión, la política exterior española va a estar marcada por los pactos de familia. Los pactos de familia van a ser alianzas entre España y Francia, porque ambos están gobernados por Borbones, es decir, por familia, por eso lo de pactos de familia. En un inicio, hasta el año 1730, la política militar española va a estar marcada por el revanchismo. Es una política revanchista o revisionista y lo que busca es recuperar los territorios españoles en Italia. Esto se debía principalmente a que la segunda mujer, la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, que la tenéis aquí, y que por favor intentad mencionarla, Isabel de Farnesio aspiraba a que sus hijos, ya que no eran los primogénitos de Felipe V, pues al menos pudieran tener algún título de rey, aunque fuera títulos de tronos italianos. Esta política inicial va a ser de contundente fracaso. España va a declarar guerras a Austria por sí sola, sin el apoyo de Francia, y por ello va a fracasar. Una vez que se ve que las guerras no las puede ganar España sin el apoyo de otra potencia mayor, pues lo que se van a iniciar son los pactos de familia. Entonces, a partir de 1730 vamos a tener varios pactos de familia. Bien, el primer pacto de familia es la alianza entre España y Francia para implicarse en la guerra de sucesión polaca. No hace falta que os sepáis la guerra, ¿vale? Si decís directamente primer pacto de familia, ya está bien. La entrada de España en la guerra de sucesión de Polonia, aliada de Francia y enemistada con Austria, va a permitir a España, ya que la entrada en la guerra es exitosa, va a permitir conseguir que Austria tenga que ceder a España Nápoles y Sicilia. Solo que no es que Nápoles y Sicilia pasen a ser España, sino que se hace que un miembro de la familia real española sea el rey de Nápoles y Sicilia. Y se le va a entregar a uno de los hijos de Felipe V con Isabel Farnesio, que es el rey Carlos, que luego va a ser Carlos III en España. Entonces, repito, el primer pacto de familia es una alianza entre España y Francia, 1733,
para participar en una guerra internacional, que es la Guerra de Sucesión de Polonia, en la que Francia está enemistada con Austria. A España eso le viene bien porque si entran en la guerra y vencen a Austria, pueden conseguir que Austria tenga que recompensar a España, así va a ocurrir, y se le va a ceder a la corona española Nápoles y Sicilia, pero no es que Nápoles y Sicilia pasen a ser España, sino que van a pasar a estar gobernados sus reinados por un miembro de la familia real española, un hijo del rey de España, un hijo de Felipe V, pero un hijo de Felipe V con su segunda esposa, Isabel de Farnesio, y es Carlos. Tenéis aquí el reino, es este que está entre Nápoles y Sicilia. Bueno, pues después va a haber otro segundo pacto de familia, que es lo mismo, otra alianza entre España y Francia. En este caso es para participar en la guerra de sucesión de Austria. Y va a ser también exitosa la participación, porque Austria va a tener que ceder a España el ducado de Parma, que se entrega a otro de los hijos de Isabel Farnesio. Con Fernando VI no va a haber, no se va a participar en guerras, es un periodo de paz. Fernando VI es un periodo de paz. Se decide ser neutral en los conflictos europeos y se va a negociar junto con Inglaterra y Portugal y el papado un nuevo concordato. Bueno, los concordatos pertenecerían al siguiente epígrafe, pero creo que viene bien mencionarlo ahora. Un concordato es un tratado entre una corona, es un tratado entre una corona, en este caso la corona española, y el papado, el Vaticano. España y el papado habían tenido malas relaciones desde la llegada de los Borbones a España, porque el papa se iba mejor con la familia de los Austrias que con la familia de los Borbones, debido a que la familia de los Borbones habían ejercido una política que se llama regalismo, que es que la iglesia de cada país esté controlada por el rey de ese país en vez de por el papa. Es decir, que quien elige a los obispos, pues no sea el papa, sino que sea el rey de cada país. Así que voy a mencionar, voy a usar este texto para hablar un poco de los concordatos. Bueno, los concordatos, repito, un concordato es un acuerdo entre la Santa Sede, el Papa, y un Estado. En este caso, una corona, la corona española. Bueno, los concordatos eran necesarios porque la corona de cada territorio y el papado muchas veces entraban en conflicto, porque no quedaba claro quién tenía que mandar sobre la iglesia de cada país, si era el papa o era el rey, más aún en una época de autoritarismo y absolutismo como es la edad moderna. Vale, aquí nos explica que durante la época moderna la firma de concordatos con Roma se inscribe dentro de una política regalista, seguida por los austrias, pero sobre todo por los borbones, que eran los principales defensores del regalismo. Repito que el regalismo es el control de la iglesia por parte de la corona, que la corona controla la iglesia. El regalismo es una doctrina jurídica surgida a finales del siglo XV, que intenta fortalecer a las monarquías y propugna, defiende la superioridad de la corona frente a la iglesia, en cualquier ámbito menos en la doctrina. La doctrina sería el cómo leer la Biblia. Bueno, el regalismo tenía como principal objetivo crear iglesias nacionales, es decir, que la iglesia de España la controle el rey de España y no el papa. Esto ya lo habían conseguido los reyes católicos, en gran medida que tenían buenas relaciones con el papado, pero cuando llegan los Borbones a España, las relaciones entre el papado y la corona española van a empeorar. Y las relaciones no se van a recuperar hasta el reinado de Fernando VI, que en 1753 consigue firmar un nuevo concordato que voy a leer aquí, constando de 23 capítulos, a ver, estoy aquí, constando de 23 capítulos, siendo sin lugar a dudas el más importante de la historia moderna española. En este concordato se concedía el patronato regio universal. El patronato regio significa el que
el rey puede elegir quiénes son las jerarquías eclesiásticas, quienes mandan en la iglesia en cada reino, en este caso en España. A cambio de esta concesión, la monarquía otorgó unos beneficios económicos a la iglesia y al propio papa, es decir, se cedió en lo económico para conseguir lo prioritario, que era el control de la iglesia en España. Bueno, eso va a ser un ejemplo de cómo los reyes borbones españoles fortalecen el poder del rey. Bueno, la otra cosa a mencionar del reinado de Fernando VI, antes de pasar a Carlos III, es recordar lo que mencioné antes de que durante la paz, durante este periodo de paz del reinado de Fernando VI, se va a construir la segunda principal flota europea. Aquí pone que es la tercera más importante de Europa, pero eso va a ser poco tiempo. Para finales del siglo va a convertirse en la segunda potencia más importante de Europa. Vale, y ahora ya Carlos III, pues de aquí ya solo es mencionar el tercer pacto de familia y las guerras con Inglaterra. Carlos III vuelve a esa política de intervención militar. Recordad que este Carlos III es el que en el primer pacto de familia consigue ser rey de Nápoles y Sicilia. Eh, Voy a leer un poco lo que tengo aquí para ser un poco más claro. Carlos III retorna a la política de intervención militar en conflictos europeos, pero en este caso son guerras coloniales frente a Inglaterra. Ello lleva a que Austria, que antes había sido la rival, ahora sea una nueva aliada de Francia y de España. Vale, tercer pacto de familia, 1761, introduce a España en la Guerra de los 7 Años, que es una guerra muy importante, algunos le llaman la Primera Guerra Mundial de la historia, en la que se habían enfrentado Francia y Austria contra Inglaterra y Prusia. Y quien vence es Prusia e Inglaterra. Lo que resulta en que España tenga que ceder la Florida a Inglaterra. La Florida que está en Estados Unidos, ya sabéis. Lo que pasa es que cuando España entra en la guerra de los 7 años, en el tercer pacto de familia se dice que en caso de que España pierda territorios, Francia se lo va a compensar. De manera que la compensación que va a recibir España es la Luisiana. Aquí lo tenéis en el mapa. La Florida es este territorio que está aquí abajo a la derecha, que se entrega al Reino Unido, pero España a cambio va a recibir este otro territorio mucho más grande, pero mucho menos desarrollado, que es la Luisiana, como una compensación por haber perdido en la Guerra de los 7 Años. Y la otra principal guerra en la que participa Carlos III es la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, o de las 13 colonias, que es entre el 76 y el 83. España y Francia se van a enfrentar a Inglaterra, que va a ser derrotada. Ya sabéis que los Estados Unidos se van a conseguir independizar de Inglaterra. Es más, en España, en Estados Unidos, en su historia, se habla de que el apoyo de la flota española fue fundamental. Sin el apoyo de la flota española, los Estados Unidos no habrían ganado su guerra de independencia. Hoy día no existirían, por lo menos como los conocemos ahora. ¿Y España qué va a conseguir en esta guerra en la que Inglaterra sale derrotada? Pues España va a recuperar Menorca y va a recuperar la Florida. Pero nos pone aquí, sin embargo, la guerra creaba una gran incertidumbre. ¿Cuál es esa incertidumbre? Pues que el ejemplo de que las 13 colonias americanas consigan su independencia quedaba muy mal desde una perspectiva de Hispanoamérica, que también va a reclamar su independencia. Si las 13 colonias han sido apoyadas por España para ser independientes, ¿por qué no van a independizarse también las colonias españolas en América? Y bueno, pues con esto terminaría el epígrafe. El próximo día, pues os hablo un poco del arte de los siglos XVI y XVII y ya pues continuaremos con el epígrafe 3.7. Venga, un saludo.